Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola de nuevo, estamos otra vez en un nuevo capítulo de Desgranando el Baremo, Desmontando el Baremo con Mariano Medina. Este ya es el capítulo 16, que la verdad es que empezamos esta experiencia pensando que iba a ser pocos capítulos, pero por las peticiones que tenemos de los compañeros que nos escuchan y que se entretienen y aprenden con esta experiencia, pues aquí seguimos adelante. Tenemos la fortuna de contar con Mariano, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien. Y nada, pues ya sabéis que esto es una iniciativa de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, de ANAVA RC, que quien nos habla es su presidente, locutor accidental de esta experiencia. Manuel Castellanos es mi nombre y pues hoy vamos a abordar la segunda parte de la valoración del perjuicio estético, que engloba los artículos 101 y 103 del baremo, junto al capítulo especial del baremo médico. En la pasada ocasión, en el programa anterior, Mariano nos definió perfectamente el concepto de perjuicio estético y nos dio muchas claves de su valoración. Fue un capítulo un poquito más intenso. Yo creo que este va a ser más leve en cuanto a las explicaciones técnicas. Ahora pasamos ya al artículo 102, que son los grados del perjuicio estético, y el artículo 103, que son las reglas de aplicación del perjuicio estético. La medición del perjuicio estético se realiza mediante la asignación de una horquilla de puntuación a cada uno de los grados, teniendo en cuenta de modo particular los factores siguientes: el grado de visibilidad ordinario del perjudicado, la atracción a la mirada de los demás, la reacción emotiva que produce y la posibilidad de que ocasione una alteración en la relación interpersonal del perjudicado. El otro día Mariano, con bastante criterio y acierto, nos dijo que la definición primaria del artículo 101.1, cuando habla que el perjuicio estético se valora cuando hay un empeoramiento, pues creo que fui muy acertado, porque no tiene que ser empeoramiento, debería ser alteración, porque el empeoramiento induce a una valoración subjetiva de si has empeorado o no, cuando lo que te tienes que valorar es que esté alterado o no. Pues creo que este artículo, si se conjugan los dos, lo aclara. El número 2 habla de los grados de perjuicio estético ordenados de mayor a menor, siendo importantísimo, muy importante, medio, moderado, ligero, y cada uno de estos grados pues los define el propio texto. Y luego termina este artículo diciendo que los perjuicios estéticos no mencionados en los distintos grados señalados en el apartado anterior se incluyen en el grado que corresponda en atención a su entidad, según criterios de proporcionalidad y analogía. No sé si quieres, Mariano, que lea el siguiente artículo y tú ya desgranas lo que te parezca, o nos quedamos con este artículo y terminas de comentar lo que te parezca oportuno. Hombre, yo creo que del 102, lo que destacamos y lo vimos en una sesión anterior, era el significado de los comos. Es decir, cuando en el apartado A te dice, ya lo vimos el otro día, cuando te dice cómo, o sea, es grado importantísimo como el que producen las grandes quemaduras. Es decir, el cómo es una vía ejemplificativa que impide la exclusión. Es decir, si tienes grandes quemaduras, no puedes ponerlo muy importante. Es importantísimo. Si tienes grandes quemaduras. Si tienes grandes pérdidas de sustancia, no puedes ponerlo muy importante, sino que es importantísimo.
Y si tiene grandes alteraciones de la morfología facial o corporal, no puede ser muy importante, sino importantísimo. Y esto es muy importante porque esto no existía en la regulación reformada del 2003, y esto impide la cantidad de injusticias que producía la medición del prejuicio estético, teniendo en cuenta que el prejuicio estético no pertenece al saber médico. O sea, en la vía penal lo tienen que hacer los médicos forenses, pero hay médicos forenses muy sensatos que dicen: yo es que de ello yo no he estudiado estética, yo no me ocupo de esa materia. Luego lo práctico es que se definan. Pero porque los médicos forenses, aparte de saber muchísimo de la cosa física y de la salud y demás, se supone que tienen sentido común. Y esto es un tema de sentido común y de sentido social y personal. Por lo tanto, no se puede impedir que los peritos médicos se pronuncien, porque son personas que están acostumbradas a ver muchos casos y tienen criterios proporcionales y razonables para poderlo hacer. Pero que quede muy claro que gracias a la ley se han impedido situaciones que eran verdaderamente degradatorias desde el punto de vista justicial, porque el cómo tiene mucho valor. Entonces, la significación del cómo como tipificación no es exclusiva, pero sí excluyente de su exclusión. No se puede valorar de forma distinta lo que ahí se define para irte a tu grado. Eso en cuanto al 102. Y yo creo que nos centramos en el 103, que ya en parte vimos en sesión anterior, donde se tocó el tema de los prejuicios de actividad causados por el prejuicio estético. ¿Y qué podemos decir un poco de esto? Bueno, en primer lugar, que confirma el criterio que se estableció en el año 2003 sobre la valoración económica separada de un perjuicio y otro, del perjuicio funcional, del perjuicio orgánico, del perjuicio estético, que en la ley del 95 estaba confundido. La separación es radical y lo exige un principio institucional, lo exige la vertebración, que es separación de conceptos y subconceptos. Y era elemental, no se podían mezclar y no se pueden sumar aritméticamente, porque no se pueden valorar promiscuamente perjuicios de diversa índole. Eso la ley lo confirmó con la ley del 2015. Y a su vez, queda muy claro que por ningún concepto puede dejarse de valorar el perjuicio estético porque sea íncito al perjuicio orgánico. Por ejemplo, si tú te quedas sin ojo y te queda vacío, naturalmente que el efecto íncito a que te quede el hueco vacío y no tengas ojo es que te altera la imagen. Pero el hecho de que sea íncito a eso no significa que no se tenga que valorar. Se valoran separadamente y con la puntuación correspondiente. Y el criterio legal, que ya estaba en el año, en parte en el 95 sin perfeccionar y se hizo ya bien en el 2003 y lo confirma el 2015, es que la ley toma la determinación de que el menoscabo pleno de perjuicio estético vale la mitad que el menoscabo pleno de tipo psicofísico. Es una convención legal que podría hacerse distinta y por eso es la regla de que los 50 puntos del perjuicio estético equivalen a un perjuicio estético del 100%. Puede discutirse a nivel técnico, extralegal, pero es una regla útil y yo creo que en la mayor parte de los casos resulta adecuada y proporcionada. El número 3. Ni la edad ni el sexo de la persona lesionada se tendrán en cuenta para medir la intensidad del perjuicio estético. Claro. Técnicamente, la misma cicatriz en el mismo sitio y en la misma edad de un hombre y una mujer se tiene que valorar igual. Porque el perjuicio estético es objetivo. Es objetivo y es el mismo perjuicio. Luego, en la práctica,
a todos nos impresiona más una cojera de una jovencita que una cojera de un jovencito. Bueno, nos afecta. Y entonces, aunque sea. O una cicatriz en la pierna de una azafata a una cicatriz en la pierna de un azafato. Eso, ese tipo de que cosas. También es comprensible. Claro, entonces eso. Por mucha igualdad que tengamos y queremos fomentar. No es políticamente correcto, no es legalmente correcto. Es así, ¿no? Pero dentro del ámbito de discrecionalidad que existe, pues oye. Y es comprensible. Parece natural. Y es comprensible, además. Parece natural. Que un cierto elemento yo no me ofendería como hombre pues si mi cicatriz se valora menos, si mi misma cicatriz a la de una mujer se valora menos en mí que la de la mujer. Yo no estaría ofendido, no sé cómo sería al revés. Claro, y el tema de la edad es lo de siempre. La edad es la expresión de la duración presumida del perjuicio. Si esa cicatriz la tiene un niño de 6 años, técnicamente la va a tener hasta su muerte. Otra cosa, aunque desaparezca por la operación como vimos aquel día. Sí. Aunque el que tenía. Pero en cualquier caso la valoración tiene que ser la misma, da igual que tenga 6 o 66. Claro. Vale. Y luego, la puntuación adjudicada del perjuicio estético no incluye la ponderación de su incidencia, que esto lo hablamos el otro día, pero hablamos sobre todo en el capítulo que hicimos, la influencia del estado previo. Claro, esta norma lo que hace es... La puntuación adjudicada del perjuicio estético no incluye la ponderación de su incidencia sobre las diversas actividades del lesionado, cuyo específico perjuicio se valora a través del perjuicio particular de pérdida de calidad de vida, que como lo hablamos en el capítulo del estado previo, pero bueno, centrándonos en el perjuicio estético, sí que me gustaría que lo precisaras. Claro, esto está redactado de acuerdo con lo que ya decía la reforma del 2003, pero ahora lo dice mejor para evitar la jurisprudencia equivocada en la que incurrió la Sala Primera del Tribunal Supremo por no distinguir la dimensión estática y dinámica. Y queda muy claro que es pérdida de calidad de vida. Pongo un ejemplo familiar. Pongo un ejemplo familiar de mi madrina, de tía carnal, que siendo muy joven, hace la mar de años, tuvo la ocurrencia cuando empezaba la cosa eléctrica para quitarte el vello, pues se sometió a intervenciones para perder el vello por cosa eléctrica, no sé cómo fue. El caso es que ya casada, con el tiempo, cuando yo era pequeño, pues la tuvieron que amputar el brazo. Joder. La tuvieron que amputar el brazo cuando tenía 40 años. Bueno, pues tenía un perjuicio estético, pues, la pérdida del brazo. Pero es que claro, no fue nunca a la playa. No fue nunca a la playa. Y si iba a la playa, iba vestida, con su brazo aparente, porque parecía que tenía brazo, parecía que siempre estaba metido con la mano en el bolsillo. Con manga. Pero no se puso en bañador nunca. Claro. No se puso nunca en bañador, porque sabía, aparte de la vergüenza que le daba, que si va a la playa y se pone en bikini o se pone en bañador y le falta el brazo, lo que está previsto en el primer artículo que regula la ley, que es un dato importante, es la reacción que tiene el que te ve. Eso procede de los estudios del médico forense de Zaragoza, buenísimo, Coboplana. Eso está inspirado por los estudios de Coboplana sobre el perjuicio estético. Una persona puede superar eso y ir manca a la playa y demás. Bueno, pues mi tía no lo hizo nunca. Y nunca le vimos el muñón. Bueno, pues eso afectaba a sus actividades. Ella tenía un perjuicio permanente de calidad de vida en ese punto, en otros también. Por ejemplo, tocaba el piano. Pero bueno, tocaba ya mal con una mano. Pero lo que era maravilloso de mi tía era que tuvo que aprender a escribir a mano izquierda. Claro. Tuvo que aprender. Y ese perjuicio, eso entraría en la pérdida de calidad de vida. Y hablando de pérdida de calidad de vida, ahí saliéndonos del artículo 103, pero el 108.5, que esto genera mucha polémica, cuando habla que el perjuicio leve es aquel en que el lesionado con secuelas de más de 6 puntos pierde la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial trascendencia en su desarrollo personal, pues muchas compañías de seguros
Esos 3 puntos solamente los estima psicofísicos. No se suman los estéticos. Es decir, esos 6 puntos pueden ser 2 de álgebra cervicales, 4 de álgebra cervicales y 3 de estéticos, para que entre en vigor el artículo, el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionado por las secuelas leve. Yo creo que no. Yo creo que no se debe mezclar el perjuicio somático y el perjuicio estético. Entonces, a no ser que la secuela estética naturalmente influya en la trascendencia del desarrollo personal. Con separación, es decir, ¿en qué incide el perjuicio psicofísico? ¿Puede incidir o no incidir? ¿En qué incide? Por ejemplo, en el caso que cuento de mi tía, esto le afectaba mucho a sus actividades. Hombre, claro que es verdad que tenía un montón de puntos. Claro, pero bueno, es que la norma es una barbaridad. Es decir, esto es una barbaridad defensiva para no pagar. Yeah. Es decir, y todo esto es un tinglado de espanto. Pero una cosa es que haya que interpretarse de forma flexible para favorecer un poco al perjudicado, y otra cosa es alterar los presupuestos lógicos del sistema. Es decir, no se puede la suma de puntos aritmética para superar eso. No, mire usted, esa cicatriz con la cual los puntos sumados con los otros supera el mínimo legal, es un indiferente. Puede ser un indiferente. Entonces, esto es criticable porque la norma en sí es criticable. Yo creo recordar que estaba prevista su modificación, sí, o crear una presunción de que no, pero que sí se admita en la reforma que hay frustrada. Pero yo realmente considero que no se deben sumar los puntos. O postergada, porque creo que al final sigue para adelante. Pero es verdad que bueno, si al final son 7 puntos de perjuicio estético y esos 7 puntos de perjuicio estético repercute claro, en el desarrollo personal, como lo define, creo que es el artículo 54, ¿no? El 53, no, 54. A efectos de esta ley se entienden por actividades de desarrollo personal aquellas actividades tales como las relativas al disfrute o placer, a la vida de relación, a la actividad sexual, al ocio, a la práctica de deportes, al desarrollo de una formación y al desempeño de una profesión o trabajo. Tenemos, con los medios de prueba que nos proporciona el derecho, acreditar que esa cicatriz tiene esa relevancia. Naturalmente. Es decir, que en el ejemplo que pusimos, quiero recordar, la vez que hablamos por primera vez del precio estético, nos referíamos al supuesto de la persona que se dedica a la atención al público y demás. Me da igual los puntos que tenga. Es decir, es que claro, si deja de poder asistir a estar en la atención al público, pues tiene una limitación de actividad. Pues es el artículo 108 infine, cuando pues te dice que es independiente. Claro, pero entonces aquí que tiene buena intención la norma, pero es insuficiente. Es decir, si el perjuicio de actividad es laboral, entonces no cuentan los puntos. Pero bueno, ¿por qué tiene usted que sobrevalorar lo laboral sobre lo personal? Es decir, está muy bien que si le incide sobre lo laboral, naturalmente eso es relevante y por lo tanto tiene pérdida de calidad de vida. Pero si usted no me exige los puntos para lo laboral, no hay razón de ser razonable para la exigencia en el caso de actividad personal. Yo que creo que la actividad personal en 1000 cosas es importantísima para todos y no debe de protegerse el efecto impeditivo laboral sobre el efecto impeditivo personal. Entonces, este artículo es como tantos otros. No nos olvidemos, que esto es el punto que hemos incidido muchas veces, que este es un sistema de valoración de reparación parcial, que no se propone la reparación total, que se propone impedir la reparación total. Por tanto, tampoco se puede escandalizar tanto de que haya estas normas vergonzantes. Evidente. Porque estas son las manifestaciones de la parcialidad buscada por el mundo asegurador. Otra cosa es que eso sea criticable. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos el capítulo del perjuicio estético. Nos queda algo del perjuicio personal particular, que bueno, pues ya Mariano y yo pensaremos si hacemos un último, en cuanto a las secuelas, un último episodio sobre el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares de grandes lesionados.
la pérdida de efecto y consecuencias, perjuicio excepcional, que ya hablamos en su día sobre las secuelas, Sí. gastos previsibles de asistencia sanitaria. Pues yo creo que para concluir el capítulo de secuelas, pues el próximo capítulo hablaremos de este perjuicio personal particular, sucintamente, porque yo creo que tiene materia para las prótesis, las órtesis. En fin, sí que queda materia. La verdad es que, bueno, ahí queda adecuación de vivienda, yo creo que queda para más capítulos. Hombre, además, porque el siguiente día podemos hablar de de la regla de los grandes inválidos, porque que también es una manifestación de reparación parcial para impedir que los perjuicios de los familiares de no grandes inválidos no se cobren cuando son existentes o pueden serlo. Y también puede merecer la pena ese día también hablar de la pérdida de efecto, que está muy mal regulado. Está muy mal regulado, y que quiero recordar que en la reforma frustrada se rectifica la simplicidad vergonzante de este precepto, porque es muy defectuoso. Bueno, pues lo veremos el próximo día. Bueno, pues nada, Mariano, muchas gracias por tu generosidad en compartir tus conocimientos. Y nada, pues damos por finalizado este programa número 16 ya de la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, que os mandamos un saludo muy cordial y que paséis un excelente día. Mi agradecimiento a ANAVA, que me permite disfrutar de este contacto con los asociados y que pueda ser algo útil los exabruptos y las cosas que digo. Vale. Dicho queda. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.